Bienvenidos a mi canal. Esta primera presentación busca en un orden ir conociendo elementos fundamentales para hacer discusiones en democracia. La primera de ellas será el Estado. ¿Qué es el Estado? ¿De dónde sale esa figura del Estado? ¿Cuántos años o siglos lleva la sociedad usando una estructura de poder que le permita organizarse en un territorio? Eso es el Estado. Originalmente, el ser humano vivió en familia. De la familia, en la medida en que fue creciendo, se organizaron en tribus. De las tribus pasaron a grandes comunidades en las cuales se iba nombrando un representante líder, sea por la fuerza o por la edad, y armaron estructuras de poder que, sumados a la agricultura, a la necesidad de almacenar productos, de mejorar y diversificar su calidad de vida mediante artes, técnicas y mano de obra, les obligó a su asentamiento en ciudades. En este punto nace originalmente el Estado, una célula que, como vamos a ver ahora en la presentación, permitió originalmente denominarla hoy, desde la modernidad, Estado en ese territorio, esas personas asentadas en un territorio, con una autoridad y con unas normas. En ese sentido, vamos a explicar rápidamente con la presentación el concepto de Estado. Entonces, ¿qué se entiende por Estado? Vamos a ver rápidamente conceptos que definen Estado. En la antigüedad podemos encontrar que en Babilonia, esa organización que se sentó sobre esa cuenca de la Mesopotamia, del río Éufrates, del río Tigris, allí se asentaron las primeras civilizaciones de las cuales se tiene noticia. Una de ellas es Babilonia. En esta organización, las reglas de la unión de la comunidad estaba basada en el Estado teocrático. Ese código de Hammurabi que todos conocemos con un dicho de ojo por diente, es una apenas de tantas reglas que permitieron organizar la ciudad. Es hoy una ciudad que fue considerada en su momento una de las ciudades más importantes del mundo y se conocía por sus jardines y demás. Allí se organizó un gobierno, unas autoridades religiosas, unos administradores, un ejército, y se organizaba alrededor de un código y de manera teocrática. Egipto, una de las civilizaciones que más años duró en la antigüedad, se basaba en una monarquía teocrática. Se creía que los faraones eran dioses. Alrededor de esos dioses se organizaban las normas, se organizaba la producción, la distribución, la autoridad, se organizaron capas sociales que les permitió durante muchos siglos subsistir e irse regenerando este poder en un poder que era monárquico y teocrático. Grecia. Grecia es conocida para nosotros en Occidente como la cuna de la democracia. Eran ciudades que estaban alrededor de toda esa península, donde estaba Atenas, donde estaba Esparta, donde están otras grandes ciudades de la época, organizadas de diversas formas. Las discusiones de los filósofos como Platón o Aristóteles es el análisis de estas ciudades.
¿Qué está pasando en estas ciudades? Unas son monárquicas, unas son manejadas por aristocracias y otras son manejadas por democracias. Y allí esta ciudad se organiza alrededor de la Kratos, poli ciudad, Kratos gobierno. Eran ciudadanos aquellos que pertenecían a la ciudad. Las ciudades comenzaron a amurallarse con el ánimo de defenderse. Entonces Grecia tiene un sistema, o tiene varios sistemas de ciudades que van a basarse en democracia, oligarquías o monarquías. De allí pasa la historia de la antigüedad hasta el inicio de casi la era cristiana con Roma. En Roma inicialmente hay una república, hay un senado y se va organizando todo alrededor de la ciudad de Roma. Pero Roma es de las primeras civilizaciones que comienza a expandirse, comienza a buscar territorios nuevos y a crear una nueva figura que va a ser el imperio. El imperio tiene entonces unas reglas fuertes, con una institucionalización fuerte, en la cual se van entregando a cada uno de los administradores de las diferentes regiones y de los ejércitos que acompañan la administración de esos territorios. Como diría Maquiavelo, Roma es el imperio que más experimentó cómo administrar a otros pueblos que no tenían sus reglas ni su cultura, cómo compartir con ellos, cómo imponer unos impuestos y cómo estos estaban obedeciendo como súbditos el poder del Imperio Romano. Y aquí en América también tuvimos ciudades, tanto en la cultura azteca, en la cultura maya, en la cultura inca al sur, en el Perú, y aún en Colombia, ciudades como Ciudades Perdidas, los Taironas, los chipchas, tenían en la meseta cundiboyacense organizaciones y administraciones jerárquicas triviales. Ahí está lo que modernamente llamamos Estado, una organización en un área, en una ciudad, en un territorio, una fortaleza y unas autoridades. Pasando rápidamente la historia, nos vamos a encontrar con la Edad Media, una edad en la cual se hace un análisis de cómo era el poder en Europa, específicamente, en la cual, caído el Imperio Romano de Occidente y la duración del Imperio Romano de Occidente hasta casi la entrada del siglo XV, en Europa comenzó a perderse por tantas invasiones de los bárbaros, de otros pueblos otomanos, en fin. Se disgregó la población en el territorio. Y entonces aparecieron pequeños feudos, con pequeños reyes o príncipes, y con una característica: no había una unidad de seguridad en un territorio dado, sino que muchos territorios se repartían bajo la autoridad de un señor feudal. Como vemos acá en la presentación, hay una clasificación social, hay una especie de realeza o príncipe, hay una alta sociedad que está usualmente fincada en el clero y algunos nobles. Hay una distribución de algunas actividades artesanales, comerciantes, bancos, que no son los bancos de hoy en día, sino los bancos del cambio de monedas, etcétera, y sobre todo los siervos del agleo, que eran los que sembraban la tierra. Y aparece allí una pequeña ciudad fortificada y alrededor se distribuyó la tierra entre los siervos. Había una serie de derechos de aquellos siervos a explotar la tierra y compartir con el señor feudal su producción. Era una carga impositiva. Ese es otro punto importante. Tanto en la ciudad antigua
como ahora, la ciudad necesitó para su gobierno cobrar unos recursos para su administración. En la edad feudal, en la Edad Media, pues es una carga impositiva fuerte porque es sobre las producciones. El comercio se hace entre algunas ciudades o feudos y era muy inseguro. De tal manera que este modelo es un modelo que no permitió el desarrollo, se basó en algunos principios filosóficos básicamente aristotélicos, se perdió la cultura de Oriente y la iglesia va a formar allí un eje fundamental en las estructuras de poder. Los monarcas no eran fuertes, realmente estaban divididos en muchos pequeños monarcas o monarquías. Y básicamente el derecho se basa en una ley o derecho divino que hace que el rey sea un impuesto de Dios, un delegado de Dios o un bendecido por Dios. En eso va a participar la iglesia fundamentalmente. Esta edad media va a desaparecer por varias razones, entre ellas Europa, con las invasiones de los pueblos orientales, se trajeron enfermedades, la peste negra, entre otras, una cantidad de enfermedades que mataron una gran parte de la población europea, y que cuando se supera ese estado de salud en el cual ellos, los que sobrevivieron, adquirieron defensas y lograron controlar las enfermedades y sus causas, vuelve a florecer entonces el comercio, el pensamiento de la antigüedad, como en Grecia como la de los árabes. A raíz de la caída de Constantinopla se van a situar en Italia y comienza a darse un proceso del renacimiento y también del pensamiento. No se cuestionaba antes del renacimiento que la iglesia y Dios eran el centro del pensamiento, y Copérnico y otros tantos van a comenzar a cuestionar vía la matemática, vía los cálculos astronómicos, que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, y eso cambia rápidamente la forma de ver el pensamiento del ser humano, del hombre, y va a haber una gran revolución entonces en las ideas. Hasta aquí la explicación del concepto de Estado en la antigüedad y en la Edad Media. Los espero en mi próxima grabación para hablar del concepto de Estado en la modernidad hasta nuestra época, siglo XXI.